Bueno, pues empezamos viendo unas imágenes de jabalí. Llevaba tiempo detrás de ellos y al final pues lo he podido grabar. Esto es una laguna que se sitúa en Córdoba y viene en busca de carroña de carne de liebre, que cogí atropellada la carretera y aquí la puse. Como vemos, pues está metido en la maleza en una zona que hay bastantes taramas. Y ahora vamos a ver en el sitio que está. Bueno, aquí voy a poner la cámara de fototrampeo. Esto se llama la Laguna del Salobral. Mirad qué laguna. Lo grandísima que es. No tiene ni una gota de agua. Y estamos a enero ya, a 2 de enero. Ni una gota de agua, qué pena. Esto con agua tiene que ser un espectáculo de aves acuáticas. Bueno, aquí voy a poner la cámara. Bueno, pues empezamos viendo una liebre. Estas son lagamorfas de la misma familia que los conejos, pero por el contrario de esto, las liebres prefieren campo abierto. Ellas son grandes corredoras y sin embargo se encuentra aquí en medio de la maleza, donde a priori es un hábitat que no es muy propio para ella. No sé por qué se habrá introducido aquí, pero no es lo más común encontrarla aquí. Bueno, pues seguimos viendo el jabalí. Los jabalí cuando nacen, pues nacen con rayas. Normalmente son de un color rojizo, con rayas oscuras, y se les llama rayones o jabatos. Después, a los 5 o 6 meses, cambian y las rayas desaparecen y se quedan en un color rojizo hasta el año. Y se les llama en esa época bermejos. Entonces, podemos deducir que a partir del año que cogen un pelaje bastante más fuerte, más oscuro, que un jabalí de más de un año. Aquí vemos cómo intenta coger carne de liebre, pero no lo coge y desiste de la maniobra. Aquí vemos cómo se queda inmóvil, vemos como el ojo lo guiña y está o adormilado o simplemente ha escuchado un ruido y está en estado alerta, para lo cual se queda totalmente inmóvil y aumentando los sentidos del oído y del olfato. Como decía, vemos que es un jabalí de más de un año por el pelaje que tiene. No obstante, esta secuencia que está desde atrás, no sé si es macho o hembra. Yo no estoy muy familiarizado con los jabalíes. Y vemos la cola que tiene. Ahora lo vemos de frente. Se caracterizan por tener una cabeza y un hocico alargado, lo cual le facilita para meterse entre la maleza. Incluso zarzas y sitios más insospechados, pues ellos tienen un pelaje resistente a todo esto. Con el hocico van levantando también la tierra, un hocico muy fuerte, móvil, y vemos cómo se está alimentando de carne. Ahora vamos a ver cómo hace otra parada para escuchar y se siente seguro y sigue comiendo. Con la pata sujeta la comida y con la mandíbula pues desgarra. Son totalmente omnívoros, se pueden alimentar prácticamente de todo. De hecho, su éxito evolutivo, ya que están en expansión y hay una población bastante amplia por España. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo.